¿eh? Bueno, pues mañana pues tenemos una charla un poquito especial, ¿no? Porque se trata de un órgano, un órgano en el que no detectamos habitualmente lesiones. El título de la charla es Ecografía con contraste en la valoración de las lesiones focales esplénicas. Y para ello tenemos a la doctora Paula García Barquín, trabaja en el Hospital Galdaco de Usansolo, en Vizcaya. Y bueno, pues nada más. Paula, cuando quieras. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en la plataforma. Y bueno, efectivamente yo voy a hablar sobre el papel de la ecografía con contraste en la valoración de lesiones focales esplénicas. Esta es una charla que también presenté en el Congreso de la SEUS el año pasado. Y estos son los diferentes aspectos que vamos a valorar durante la presentación y voy a empezar con una breve introducción. Bueno, el bazo siempre ha sido considerado el gran olvidado y esto es debido a diferentes factores. En primer lugar, las lesiones esplénicas son mucho menos frecuentes que las lesiones hepáticas y esto es debido a la función inmunológica del bazo que lo va a defender frente a microorganismos, incluso a células tumorales. Además, la mayoría de las veces las lesiones suelen ser lesiones benignas, normalmente de carácter vascular y suelen ser asintomáticas. Además, los hallazgos radiológicos de los diferentes tipos de lesiones pueden superponerse y muchas veces son un verdadero reto para el radiólogo. Son categorizadas como lesiones inespecíficas. Además, el análisis histológico no siempre es posible porque tanto la biopsia como la esplenectomía pues, no están exentos de complicaciones. Normalmente la ecografía suele ser la primera técnica de elección en la valoración inicial del bazo y es la evaluación esplénica parte de los estudios abdominales. Sin embargo, la caracterización de las lesiones en ecografía en escala de grises y en el estudio Doppler es limitada por el bajo contraste entre las lesiones y el parénquima. A día de hoy, la ecografía con contraste sí que se ha demostrado útil para valorar patología congénita, por ejemplo, la esplenosis o patología vascular. Y aquí os enseño un caso muy bonito que no es mío, desde la doctora Teresa Fontanilla. Es un ejemplo de esplenosis, era un paciente con antecedente traumático y esplenectomía que tenía varios focos de esplenosis. El más llamativo era un foco periesplénico que asociada además una lesión hipocaptante probablemente por fenómeno de robo. En este caso vemos el foco de esplenosis con mayor realce porque habían realizado dos inyecciones de contraste, ¿no? Además tenía otros focos de esplenosis en la localización teórica del bazo y en otras localizaciones peritoneales. Entonces, en estos casos, la permanencia de contraste a lo largo del tiempo nos va a permitir diferenciar esos focos de esplenosis de focos neoplásicos peritoneales. ¿Qué dicen las guías europeas de ecografía? Pues aparte de esas indicaciones para patología congénita y vascular, también ha demostrado que la ecografía con contraste puede ser útil para identificar lesiones focales y para caracterizar o diferenciar lesiones benignas de lesiones malignas. Vamos a ver ahora algunas particularidades anatómicas, histológicas y de vascularización del bazo. Todos sabemos que el bazo es un órgano intraperitoneal que se localiza en el hipocondrio izquierdo, que suele medir entre 9 y 12 centímetros y lo vamos a valorar fácilmente por vía intercostal con el paciente en inspiración máxima, aunque también podemos colocar al paciente en decúbito lateral derecho para valorar mejor la región subfrénica y el polo inferior. En este sentido, me gustaría recalcar que es importante que hagamos una adecuada evaluación del bazo y no solamente hagamos una medición, porque si no vamos a perdernos patología significativa. Anatómicamente, el bazo va a estar constituido por una cápsula periférica con una serie de prolongaciones que también se denominan trabéculas. A nivel histológico, vamos a diferenciar dos regiones principales, que son la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja se denomina así porque está formada por múltiples cavidades pequeñas de sinusoides y cordones esplénicos de Billroth, que a su vez están formados por macrófagos, linfocitos, células reticulares, células dendríticas.
y mallas de fibras reticulares. Y por otro lado tenemos la pulpa blanca, que es la que se relaciona con la función inmunológica del bazo y con la producción de anticuerpos, y va a estar formado por nódulos linfáticos que se denominan corpúsculos de Malpighian. A diferencia del hígado, el bazo va a tener únicamente un aporte vascular a través de la arteria esplénica, pero sí que vamos a identificar dos circuitos vasculares diferentes, que son la circulación abierta y la circulación cerrada. La mayor parte de la sangre que entra en el bazo va a ir a través de la circulación abierta, de tal manera que la sangre, antes de pasar a los senos venosos, es filtrada en los cordones esplénicos de Billroth. Esta circulación es, por lo tanto, más lenta, y aquí los eritrocitos más viejos van a ser destruidos y fagocitados, mientras que otra proporción de la sangre va a circular a través de la circulación cerrada, en la que se pasa directamente a los senos venosos sin haber filtración. Es una circulación, por lo tanto, más rápida. Estas características histológicas y de vascularización que hemos visto van a condicionar dos hallazgos de imagen específicos en el bazo. El primero es el patrón de captación de cebra que todos conocemos de los estudios dinámicos de taqui y de resonancia en la fase arterial, de tal manera que se piensa que la sangre de la circulación cerrada va a realzar más precozmente que la de la circulación abierta. Este patrón de realce no va a tener relevancia clínica, pero sí que tenemos que conocerlo porque nos puede dificultar la valoración de algunas lesiones en la fase arterial, sobre todo si no hemos hecho una adecuada valoración del bazo en el estudio basal. El realce del bazo se va a volver homogéneo a los 60 segundos. Y la segunda característica es el perfil de larga captación. El bazo va a tener una alta avidez por el contraste. Aunque sea puramente intravascular y no llegue al intersticio, esas microburbujas van a quedar secuestradas en los macrófagos de los cordones esplénicos de la circulación abierta, y esto nos va a condicionar un realce específico mayor que el hígado, que puede llegar hasta los 5 o los 7 minutos. Hoy en día, con las mejoras en los equipos de ultrasonido, con las mejoras en los transductores y en los sistemas de postprocesado, podemos emplear dosis bajas de contraste. Incluso con la mitad del vial, es decir, 1,2 mililitros, podemos hacer estudios del bazo. Por lo tanto, primera idea para recordar, el bazo es un órgano idealmente apto por la ecografía con contraste, por su localización superficial, su parénquima homogéneo, su alta vascularización y su perfil de larga captación. ¿Cuáles son las claves diagnósticas en las que nos vamos a fijar cuando nos enfrentamos ante una lesión focal esplénica? Pues tendríamos estos tres pilares fundamentales. El primero, el contexto clínico y los antecedentes. En segundo lugar, la naturaleza de las lesiones. Y por último, el patrón de realce temporal. Pues conocer el contexto clínico, si la lesión es sintomática o es un hallazgo incidental, cuáles son los antecedentes del paciente y revisar las exploraciones previas, pues van a ser aspectos fundamentales para el diagnóstico y manejo de estas lesiones. En segundo lugar, tendríamos la naturaleza de las lesiones. Se han establecido diferentes clasificaciones para caracterizar las lesiones focales esplénicas, y una de ellas es en función de su naturaleza, como este artículo de Radiographics, en las que diferencia las lesiones como quísticas, solidoquísticas, sólidas o infecciosas. Y por último tendríamos el patrón de realce temporal. Y aquí es donde entra en juego el papel de la ecografía con contraste. Vamos a poder diferenciar tres grandes grupos de lesiones. Lesiones benignas son aquellas que no van a mostrar realce, o van a mostrar un realce tipo hemangioma, o van a mostrar un realce en la fase arterial y persistente en las fases parenquimatosa y tardía. En segundo lugar, tendríamos lesiones malignas, que son aquellas que presentan un realce variable en la fase arterial y un lavado intenso y rápido en las fases parenquimatosa y tardía, o bien un realce escaso hipovascular. Y por último, tendríamos ese último grupo de lesiones que son clasificadas como indeterminadas, que tienen un realce leve en la fase arterial y un lavado lento y leve en las fases más tardías. Por lo tanto, recordad que en el bazo la fase arterial no va a tener la misma relevancia que en el hígado.
Las lesiones que presenten un leve realce arterial y un lavado progresivo van a requerir pruebas complementarias o biopsia, particularmente si existen antecedentes oncológicos. Y ahora vamos a repasar algún ejemplo de lesión benigna y lesión maligna a través de unos casos. Comenzamos con este caso, es un paciente joven, asintomático, que estábamos estudiando y controlando un quiste renal complicado. Como hallazgo incidental, identificamos una lesión en el bazo. Se trata de una lesión quística, unilocular, bien delimitada, que presentaba un fino tabique en su interior. Aprovechando la inyección del contraste para el estudio del quiste renal, pues estudiamos también la lesión esplénica e identificamos una lesión que no muestra realce, por lo tanto es una lesión benigna, ¿no? Dentro de las lesiones quísticas del bazo vamos a identificar dos grandes grupos: los quistes esplénicos o quistes verdaderos y los quistes secundarios o falsos quistes. Los quistes esplénicos son muy poco frecuentes y los quistes esplénicos verdaderos van a suponer un 20 o un 25% de todas las lesiones. Es frecuente que aparezcan en niños y adultos jóvenes, suelen ser lesiones asintomáticas y se van a caracterizar porque tienen cubierta celular. Por imagen, pues van a tener el hallazgo de una lesión quística simple o bien puede tener septos, incluso trabéculas. Normalmente tras contraste, pues no van a mostrar ningún tipo de realce. Y luego tendríamos los pseudoquistes, falsos quistes o quistes secundarios, que estos suponen un 75, un 80% y suelen ser secundarios a traumatismos. Se van a diferenciar de los quistes primarios en que no tienen cubierta celular y suelen ser lesiones quísticas que pueden tener debris internos, calcificaciones. Tras contraste no muestran realce. En principio, la ecografía con contraste no nos va a permitir diferenciar entre los quistes simples o epiteliales y los pseudoquistes. Este es otro ejemplo, una mujer joven, sin antecedentes, asintomática, el que identificamos una lesión esplénica, lobulada, multilocular, con tabicaciones internas múltiples y sin una clara vascularización. Así que decidimos emplear ecografía con contraste a ver si nos ayudaba un poquito más en la caracterización. Tras contraste, lo que vamos a identificar es que la lesión muestra un patrón de captación que nos recuerda como a un panal de abejas con realce de los tabiques, ¿vale? En este caso, sugerimos como diagnóstico más probable un linfangioma quístico. Los linfangiomas quísticos son tumores benignos infrecuentes de origen desconocido que se van a caracterizar por dilataciones quísticas de los vasos linfáticos. Aparecen en niños y adultos jóvenes y suelen ser lesiones asintomáticas. ¿Cuáles son los hallazgos de imagen que nos van a orientar a su diagnóstico? Suelen ser lesiones subcapsulares, multiloculadas, que tienen ese aspecto característico tras contraste como de queso gruyère o de panal de abeja, con realce de los septos y de la cápsula. Y también se han descrito que pueden presentar calcificaciones parietales. Vamos con otro ejemplo. Esto es una mujer joven sin antecedentes, asintomática, en la que identificamos una lesión focal esplénica bien delimitada, de aspecto heterogéneo y que mostraba en el estudio Doppler vascularización periférica. Decidimos también emplear ecografía con contraste. Hay que estar muy atento porque el bazo capta muy rápido y en este caso vemos aquí la lesión que muestra un realce periférico globuloso con un relleno completo ya prácticamente a los 18 segundos, ¿no? Todos identificamos este patrón de captación característico de los hemangiomas. Los hemangiomas son lesiones congénitas que surgen del epitelio sinusoidal, de los canales vasculares y de las células del sistema reticuloendotelial, y es el tumor benigno más frecuente del bazo y se va a englobar dentro de las lesiones vasculares benignas, ¿no? Pueden ser aislados o pueden ser múltiples, como en los síndromes de Klippel-Trenegoy-Weber o Casabach-Merritt. Y se van a diferenciar fundamentalmente dos tipos de hemangiomas: los hemangiomas capilares y los hemangiomas cavernosos. El aspecto ecográfico es variable. Las lesiones que son sólidas suelen ser lesiones hiperecogénicas, pero también pueden ser hipoecogénicas, suelen ser menores de 2 centímetros, mientras que los hemangiomas cavernosos suelen ser lesiones sólidoquísticas de mayor tamaño. Pueden presentar un realce persistente tardío, normalmente la estirpe capilar, y también pues, pueden tener ese patrón de captación típico de los hemangiomas. Aquí me gustaría destacar que
en el bazo ese patrón de captación típico de los hemangiomas pues es menos frecuente. Y hay además algunos hemangiomas en los que se ha descrito un lavado tardío lento. En este sentido, es importante cuando estamos haciendo ecografía con contraste hacer una evaluación continua los primeros 60 segundos y que luego la valoración sea intermitente con el fin de evitar falsos lavados. Este es otro ejemplo, es una mujer de edad media sin antecedentes, asintomática, en la que identificamos como hallazgo incidental una lesión focal esplénica, es una lesión hipoecogénica que deforma un poquito el contorno hepático, pero de diagnóstico ecográfico pues incierto, ¿no? Decidimos realizar ecografía con contraste. Esta es una correlación con el estudio también de TAC en la fase arterial y venosa y vemos cómo la lesión presenta un realce arterial que se mantiene en la fase venosa, ¿no? Es un realce característico de lesión benigna. En este caso, el diagnóstico que sugerimos fue el de un amartoma. Los amartomas son lesiones benignas, poco frecuentes, y en la literatura también se les ha denominado esplenomas o adenomas esplénicos. Son anomalías del desarrollo y están formadas por pulpa roja y pulpa blanca, pero que está desorganizada. Es el segundo tubo sólido benigno más frecuente del bazo, detrás de los hemangiomas, y pueden asociarse con amartomas en otras partes del cuerpo. Por imagen suelen ser lesiones nodulares sólidas, bien definidas, suelen ser hiperecoicas, suelen tener una captación homogénea y precoz en la fase arterial, pero como os digo, quizás el hallazgo que más nos ayude es que pueden deformar el contorno esplénico. Suelen presentar un realce tardío homogéneo persistente y se han descrito algunos amartomas que también pueden tener componente quístico. Esto nos puede también dificultar el diagnóstico. Vamos con otro ejemplo. Este es un caso interesante. Es un varón de 60 años sin antecedentes, ingresado por un dolor en hipocondrio izquierdo. Realizamos la ecografía normal en la que identificamos una lesión focal esplénica totalmente inespecífica. Entonces, bueno, dijimos, pues vamos a utilizar el contraste ecográfico a ver si nos ayuda, ¿no? Y lo que vemos tras administración de contraste, vemos cómo empieza a llegar las microburbujas y vemos cómo esa lesión que identificábamos es mucho mayor de lo que habíamos objetivado en el estudio basal, ¿no? Se trataba de una extensa área de ausencia de captación de contraste compatible con un infarto esplénico, ¿no? Vemos cómo vamos a poder delimitar mucho mejor los bordes de la lesión y la extensión. Y este es un ejemplo de imágenes de fusión en la que podemos ver, me parece muy representativo para ver la zona de ausencia de captación. Este sería otro ejemplo, en este caso también es un infarto, pero en una fase más evolucionada, un paciente de 79 años, vasculópata, que ya en el estudio basal vemos una extensa área heterogénea que se delimita mejor y que en el estudio en fases arterial, venosa y tardía vemos cómo existe una ausencia completa de realce. Los infartos esplénicos tienen lugar pues, cuando la arteria esplénica, una o varias de sus ramas, son ocluidas por un émbulo o un coágulo y puede ser completo o afectar a un segmento esplénico. El infarto en la fase aguda puede ser difícil de identificar en la ecografía convencional porque suelen ser lesiones isoecoicas respecto al parénquima. En una fase subaguda sí que vamos a poder identificar mejor la lesión y tras contraste hay una ausencia completa de realce con una mejor definición de los bordes y de la extensión. Por lo tanto, hay que recordar que el infarto esplénico agudo puede simular una lesión focal esplénica y que en este caso la ecografía con contraste nos va a ayudar mucho a delimitar sus bordes. Este es otro ejemplo, un hombre de 80 años con una demencia avanzada. Como hallazgo incidental identificábamos una lesión focal hiperecogénica bien delimitada que presentaba un área de cicatriz más hipoecoica a nivel central. En el estudio Doppler SMI Supremicrovascular Imaging identificábamos una estructura vascular en el centro de la lesión y tras contraste la lesión presentaba un realce
a los 15 segundos con una captación que mostraba una disposición radial con presencia de ese vaso central y un área más hipoecogénica en los estudios más tardíos, ¿no? En este caso se sugirió una transformación angiomatosa nodular no esclerosante del bazo que se confirmó en estudio de resonancia. Esta entidad, denominada con las siglas en inglés SANT, es una lesión vascular no neoplásica formada por múltiples vasos capilares, sinusoides y pequeñas venas que están incluidos en un estroma fibroescleroso dispuesto de una forma radial. Suele aparecer en mujeres de edad media y la mayoría de los pacientes son asintomáticos. La sospecha diagnóstica la vamos a realizar con pruebas de imagen y normalmente su confirmación es a través de anatomía patológica y de estudio inmunohistoquímico. El tratamiento de elección suele ser la esplenectomía curativa en todos los pacientes. Los hallazgos de imagen pues, pueden ser variables. En la ecografía basal pueden aparecer como lesiones hipo o hiperecoicas. Tras contraste muestran esa captación en rueda de carro, aunque hay algunas lesiones que no lo van a mostrar, y pueden presentar esa cicatriz central hipocaptante. Por eso también se le ha denominado la hiperplasia nodular focal del bazo. Y vamos con el último ejemplo de lesión benigna. Este era un paciente de 24 años con una leucemia aguda en tratamiento con quimioterapia que presentaba dolor y fiebre a pesar de cobertura antibiótica y antifúngica. Y en el estudio ecográfico basal y Doppler vemos múltiples lesiones con una morfología endiana, con un centro más hiperecoico y un halo periférico más hipoecoico. Se sugirieron que correspondían con abscesos hepáticos. En este caso no hicimos ecografía con contraste. El paciente se le realizó una esplenectomía en la que se identificaron una desestructuración del parénquima esplénico que estaba ocupado por múltiples focos de infiltrado mixto agudo y con múltiples zonas abscesificantes y de necrosis. Los abscesos esplénicos van a ser lesiones muy poco frecuentes que aparecen más típicamente en pacientes inmunodeprimidos y suelen diseminarse por vía hematógena. Dentro de los abscesos fúngicos, la especie cándida es la más frecuente y por imagen pues, suelen ser lesiones quísticas de pared gruesa e irregular, y se ha descrito el signo de la rueda, que es cuando el área central es más hipoecoica y tienen un anillo hiperecoico periférico de células inflamatorias, o el signo del ojo de buey, en el que tenemos un área central más hiperecoica y un halo periférico más hipoecoico. Tras contraste, los abscesos pueden tener realce de pared, característica que va a ayudarnos a diferenciar de los quistes simples. Y ahora vamos a ver dos ejemplos de lesiones malignas. Esta era una paciente de 66 años en seguimiento por un carcinoma seroso de ovario intervenido, y estábamos haciendo controles por TAC. La paciente tenía una lesión focal esplénica que pues, habíamos caracterizado como inespecífica y pues en uno de los estudios parecía que la lesión había crecido, ¿no? Entonces, esta paciente era portadora de marcapasos que contraindicaba la resonancia, y entonces pues decidimos hacer nosotros la ecografía con contraste, ¿no? En el estudio basal vemos una lesión focal esplénica mixta, sólido-quística, con vascularización en su interior en el estudio Doppler color, y tras administración de contraste vemos cómo la lesión muestra un realce heterogéneo. Estos son imágenes a los 16, a los 40 y a los 3 minutos, y vemos cómo la lesión muestra un lavado muy intenso, patrón de captación de lesión maligna. Sugerimos, dado los antecedentes, como diagnóstico más probable una metástasis. A la paciente se le realizó un PET-TAC en el que se confirmaba que esa lesión tenía una alta avidez por la FDG. Se realizó una esplenectomía, y en los estudios anatomopatológicos podemos ver las secciones de tejido esplénico en la que hay una infiltración por una neoplasia que tiene un patrón papilar. También se realizaron técnicas de inmunohistoquímica con un perfil que orientaba a un probable origen ovárico de la tumoración.
Las metástasis esplénicas son muy poco frecuentes, se han descrito hasta en un 7% de los pacientes oncológicos, en las autopsias de los pacientes oncológicos, y normalmente van a aparecer cuando ya hay mucha carga tumoral y suelen ser lesiones múltiples. La única excepción sería el tumor de células germinales de testículo y el tumor de células pequeñas de pulmón, en los que sí que se han descrito metástasis esplénicas aisladas. Son más frecuentes de primarios de mama, pulmón, colorectal, ovario y melanoma, y suelen diseminarse por vía hematógena a través de la arteria esplénica o a través de la vena esplénica en pacientes con hipertensión portal, y también se ha descrito la diseminación linfática y la diseminación por contigüidad. La apariencia ecográfica va a ser muy variable porque va a depender del tumor primario, pueden ser lesiones sólidas o sólido-quísticas, como nuestro ejemplo, y tras contraste suelen tener un realce variable con un lavado rápido y pueden presentar vasos caóticos en su interior. Por lo tanto, recordar que las metástasis presentan realce variable y lavado precisamente por la falta de esos espacios sinusoidales y células del sistema reticuloendotelial. Y ya por último, os presento este caso de una paciente de 50 años con un síndrome general y dolor abdominal, en la que identificábamos una gran esplenomegalia con una masa muy heterogénea, y en el estudio con contraste vemos cómo la lesión mostraba un realce hipovascular difuso. Se realizó estudio de TAC y de PET-TAC, donde confirmaba esa gran masa y realce de la lesión, además de conglomerados adenopáticos retroperitoneales. Se realizó biopsia y en el estudio se objetivó cilindros de tejido con una extensa infiltración por una neoplasia linfoide constituida por células grandes, y el estudio inmunohistoquímico fue positivo para marcadores CD20, concordante con un linfoma de célula grande B. Los linfomas son los tumores malignos más frecuentes. La infiltración secundaria esplénica es más común que la forma primaria, y de hecho un 30 o un 40% de los linfomas sistémicos van a tener afectación esplénica. Suelen ser linfomas no Hodgkin, y el linfoma primario esplénico va a ser muy raro, con una incidencia del 1%, y es más frecuente que sea un linfoma B de células grandes. Como en otros órganos, la apariencia del linfoma es variable, puede presentarse como un aumento homogéneo del bazo sin una masa delimitada, o como una masa hipodensa, o como múltiples masas o nódulos miliares, y en la ecografía suelen ser lesiones hipoecoicas con heterogeneidad difusa de la ecoestructura, y tras contraste suelen ser lesiones hipovasculares que presentan un lavado progresivo e intenso. Por lo tanto, la ecografía con contraste puede tener un papel añadido en la detección por afectación por linfoma, y aquí me gustaría recalcar dos artículos de este autor italiano, Picardi, que tras realizar varios estudios concluye que la ecografía con contraste puede tener un papel añadido en la detección de afectación por linfoma, y que incluso puede tener una sensibilidad mayor que el TAC y el PET-TAC, y por lo tanto debería ser incluido en el seguimiento de los pacientes con linfoma. Ya por último os presento este esquema de los diferentes tipos de lesiones que publicamos en la revista Radiología y su comportamiento tras contraste. Y para concluir, pues bueno, recordar que el bazo es un órgano apto para la ecografía con contraste, que es una técnica fácil y segura, que el contexto clínico y los antecedentes van a ser un pilar fundamental en la valoración de las lesiones focales, que la ecografía puede recomendarse en el triaje en tiempo real de pacientes con lesiones focales, que las lesiones benignas típicamente no van a mostrar realce o van a presentar un realce tardío persistente, que las lesiones malignas muestran lavado intenso por la ausencia de macrófagos y de células del sistema reticuloendotelial, y por último que las lesiones inespecíficas pues puede estar indicado la realización de biopsia o de otras exploraciones complementarias.
aquí os presento la bibliografía que he empleado para esta presentación. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu excelente charla y sobre todo también porque nos has dado unas ideas muy claras, ¿no? De eh, cómo abordar este tipo de lesiones, ¿no? El contexto clínico, muy importante, los antecedentes, y luego la diferenciación de estas lesiones, algunas de ellas que podemos llegar a un diagnóstico, las lesiones que no captan, o lesiones que realzan y no lavan, ¿no? Que es Ujú. típicamente benignas, o por el contrario, las lesiones que con comportamiento variable en la fase arterial, pero con lavado rápido, son malignas, y nos va a quedar un pequeño grupo que dentro de lo infrecuentes que son las lesiones esplénicas, supongo que va a ser muy pequeño, ¿no? Ese es grupo en que Ujú. no sabemos realmente llegar a un diagnóstico y que hay que hacer otras técnicas o incluso la biopsia percutánea, ¿no? No sé si queréis hacer algún comentario antes de pasar a las preguntas. Sí, Bueno, yo yo, quería sí. perdón, sí, Perdón, José Ángel. perdón, Ángeles, no, no, tú. No, no, quería felicitar a Paula, realmente me ha encantado la charla, muy clara, muy bien estructurada y la verdad es que sorprende, ¿no? Que se pueda aprender todavía tanto en una charla. La verdad es que muy bien, me ha gustado mucho. Te quería preguntar, claro, en esto del bazo, los antecedentes juegan un papel muy importante, ¿no? Si tienes un paciente con un linfoma, aunque tenga un comportamiento benigno en la CEUS, ¿te quedas tranquilo o le hacéis igualmente un seguimiento o biopsia? ¿No? O sea, no es lo mismo encontrar Sí, algo incidental en un paciente sano que en un paciente que tiene sí. de base, ¿no? Sí, yo ¿Cómo lo creo manejáis? que efectivamente en el bazo, más que en ningún órgano, pues los antecedentes van a ser fundamentales y también comparar con las exploraciones previas, que yo creo que va a ser un aspecto fundamental. Entonces, en el caso de que el paciente ya tenga un antecedente oncológico o un linfoma, pues en esos casos normalmente siempre nos apoyamos con alguna otra exploración complementaria, sí. Mm, ujú. Y yo quería felicitarte también, Paula, porque realmente ya me gustó el tema cuando te invitamos para el curso internacional de la SEUS del año pasado, que era sobre ecografía con contraste y realmente pues es muy interesante todo lo que nos has explicado del comportamiento y es muy interesante el trabajo de Picardi sobre la valoración en los linfomas porque plantea incluso ser más resolutivo que incluso que el TAC y que el PET. Esto realmente tiene un valor añadido muy importante para la ecografía con contraste, creo yo. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en ecografía con contraste en el linfoma. Quizás si probablemente nos comuniquemos con los hematólogos, pues podamos, ¿no? Es un campo de investigación interesante, pero sí que quizás pues también hay que estar atento a las nuevas guías cuando se publiquen, porque quizás pues también podría incluirse en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con linfoma. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas preguntas del doctor Pedraza, ¿no? La clásica de si sería factible y recomendable realizar un informe estructurado, ¿no? De la patología esplénica con ecografía con contraste. Eh, Yo la si verdad es que en sabemos, nuestro hospital no usamos informe estructurado. Podría ser interesante, pero cada uno, la verdad es que informa a su manera. mm, hombre, quizás sería interesante, bueno, eso, sí, a la hora de valorar, ¿no? El realce arterial, cómo es Efectivamente. rápido, si no, de una manera o de otra, de lavado. Pero bueno, realmente al ser poco frecuentes las lesiones también es difícil, ¿no? Eh, Pregunta si existe publicada una sensibilidad y especificidad de la ecografía con contraste en la patología esplénica, en la valoración de la patología esplénica, ¿no? Valores en concreto de sensibilidad y especificidad, valores concretos, no, la verdad es que ahora no sabría decir. Mm.
Por otra parte, y me parece interesante esta pregunta, ¿existe un registro multicéntrico sobre el uso de la ecografía con contraste en la valoración de la patología esplénica? Bueno, por lo que he leído, hay series grandes de lesiones focales esplénicas, pero la mayoría de los artículos, pues no hay muchos casos descritos. La verdad es que no hay mucho. Son Esto, artículos más bien aislados. Sí. esto podría ser un tema, ¿no? Para SEDIA o SEUS, ¿no? Registrar las lesiones esplénicas, el uso del contraste en este tipo de lesiones y ver, ¿no? Si Sí, yo podemos creo que encontrar. puede ser muy interesante, ¿no? Sí, sí, Ahora en sí. Sedia, que hemos abierto una sección de Sedia Conecta para poder precisamente esto, hacer conexión entre diferentes grupos en torno a algún tema en concreto, pues se podría lanzar, ¿no? Esta idea de recoger todos los casos y así tener una buena causística. Sí, 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 podría interesante. liderarlo Paula, ¿no? Que tiene más Sí, experiencia. Claro, sí, claro, sí. claro. Sí, sí. Sí, sí, colaboraríamos EUS también, o sea que no, muy bien. Pues sí, la verdad es que podría ser interesante, porque al final yo creo que todos tenemos como mucho respeto a usar ecografía con contraste en el bazo, pero es una técnica fácil y segura y tenemos que aprender, ¿no? Cómo se comportan las lesiones, así que sí, podría ser interesante. Ujú. ¿Tú crees, si conoces que existen herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para ayudar a la valoración de esta patología esplénica, ¿no? En el contraste. Pues la verdad es que creo que no hay nada descrito de inteligencia artificial en ecografía con contraste en el bazo en concreto. Sí que algo hay en patología hepática, pero en patología esplénica no sé realmente qué utilidad puede tener la inteligencia artificial en este caso. Eh, si existen guías o guidelines internacionales no estandarizadas para la implementación en la valoración de la patología esplénica con el contraste ecográfico. Sí, bueno, tenemos las guías de la EFSUM, las últimas recomendaciones de aplicaciones no hepáticas que fueron en el 2017, pero las recomendaciones, como habéis visto, pues son pocas, ¿no? Y luego sí que tenemos también el libro que publicó la EFSUM, que hay un capítulo dedicado especialmente al bazo, que es muy interesante, que hay mucha bibliografía y en el que me he apoyado para hacer también la presentación. Entonces, bueno, pues estamos esperando a que salgan nuevas guías de aplicaciones no hepáticas y en concreto yo pues quiero ver también si nombran el papel de la ecografía con contraste en el caso del linfoma, ¿no? Ujú. Eh, Me ha parecido interesante el caso del infarto esplénico, ¿no? Porque parecía una lesión focal y se veía Sí. claramente que era un infarto, ¿no? Pero es que realmente hay infartos esplénicos que si no pones contraste realmente no ves nada en la ecografía en modo B. Claro, un defecto o una limitación de la ecografía en modo B en los infartos es eso, que como no lo sospechas a veces no pones contraste. Si pusieras contraste se verían muy bien, ¿no? Ya, sí, sí, tienes que ir un poco orientado ya con la clínica del paciente, o tener algún tipo de sospecha, porque si no puede pasar desapercibida, sí. Mm. Y también interesante el tema de lo que has comentado de no insistir en la ecografía en contraste, en seguir la lesión continuamente, vigilarlo porque puedes romper las burbujas, ¿no? Y Mm, puedes provocar un falso hallazgo que es el lavado, ¿no? De mm. una lesión, ¿no? Como el hemangioma. Ujú. Sí, efectivamente, yo cuando empecé a hacer ecografía con contraste me pasaba eso a veces, ¿no? Que te quedas muy quieto en la lesión para que no se te escape y pues eso puede producir falsos lavados, ¿no? Entonces es importante que la valoración posterior sea continua y aprovechar pues para ver el resto del bazo o el resto de otro órgano. ¿Conoces si hay algo publicado sobre las curvas tiempo-intensidad para ayudar en algún caso dudoso, ¿no? Si lava, si no lava? La verdad es que no tengo experiencia en las curvas de tiempo-intensidad y en el bazo no he visto nada. No. Ujú.
No sé, no veo más preguntas en la audiencia. Mm. Bueno, hay una pregunta, si se han descrito efectos adversos en la valoración de la patología esplénica. Bueno, Bueno, pues el efecto adverso, como al final el contraste ecográfico, aunque es muy seguro, pues como cualquier medicación, pues se han descrito efectos adversos, ¿no? Que la mayoría son muy poco frecuentes, la mayoría suelen ser leves, a veces pues el paciente puede presentar cefalea, puede presentar malestar o náuseas. Y como efecto adverso más grave, pues tendríamos la reacción alérgica, que es muy, muy poco frecuente, pero bueno, nosotros en concreto tuvimos un caso de reacción alérgica con contraste y bueno, pues enseguida avisamos al equipo de UCI del hospital que vienen rapidísimo y conseguimos sacar al paciente adelante. Y también tuvimos otro efecto adverso, que no sé si lo conocéis, que es una angina alérgica. El paciente comienza con un dolor precordial que se extiende hacia el cuello, hacia el brazo y se denomina síndrome de Kunis. Es una angina pues, producido por la liberación de los mastocitos y bueno, pues al paciente se le derivó al servicio de urgencias y ese fue el diagnóstico más probable que se hizo, ¿no? Entonces son muy poco frecuentes, pero bueno, pues cuando haces ecografía con contraste a menudo, pues alguna vez hay efectos adversos, sí. Sí, sí, nosotros también hemos tenido alguno grave, muy grave, sí, sí. La verdad es que son pocos, pero te dan unos buenos sustos, sí. sí, hay que estar preparado, ¿no? No, Mm. que no es inocuo del todo, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, de hecho nosotros hacíamos estudios de ecografía con contraste en el ecógrafo que tenemos en consultas externas y lo hemos dejado de hacer, digo, es que si nos pasa algo aquí, está un poco más lejos que el resto del hospital. Sí, sí. Ujú. Ya. ¿Y la dosis que utilizáis es la de 1,2 en general? O Sí, sea, un bueno, cuarto. depende del ecógrafo que empleemos. Tenemos un ecógrafo más nuevo de alta gama y en ese con 1,2 es suficiente. Incluso en el bazo se podría usar menos porque ya veis que es que realza muy, muy rápido. Y en el otro ecógrafo sí que usamos 2,4. O sea, depende del equipo que estemos usando. Mm. ¿Y tiene alguna validez repetir dosis o Sí, 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 se puede perfectamente repetir. Como por ejemplo el caso que os he enseñado, que es cortesía de la doctora Teresa Fontanilla, pues ahí administraban una segunda dosis pues para ver la diferencia de captación entre el foco de esplenosis y el hígado, ¿no? Si Ujú. tenemos dudas sobre el patrón de captación, pues también podemos administrar una segunda o una tercera dosis sin problema. Ujú. las reacciones alérgicas estas las habéis comenzado a tratar en el servicio o las mandáis directamente a urgencias? Pues en el caso de la angina alérgica, llamamos al servicio de urgencias, enseguida vinieron unos compañeros y nos ayudaron. Y en el caso de la reacción alérgica, pues claro, la paciente realizamos la administración de contraste, hicimos el vídeo de 60 segundos. Y a los 60 segundos es cuando la paciente empezó con los síntomas, ¿no? Entonces empezamos a monitorizar a la paciente, poniendo pues, el pulsioxímetro, vimos que se estaba desaturando y entonces llamamos enseguida a la UCI y entre el tiempo que viene la UCI, pues en ese tiempo tampoco te da tiempo a actuar mucho más. No, no llegamos a administrar nosotros, creo que no llegamos a administrar, ¿no? En los casos en los que se ha realizado biopsia, eh, eh, mm, ¿habéis tenido también problemas de hipotensión severa o sangrado severo? No, en principio no son muchos los casos que hemos hecho biopsia, pero esos pacientes no han tenido complicaciones. Vale. Ujú. Pues no tenemos más preguntas. Mm, No sé si Salva quiere hacer algún Bueno, repaso. Tomás, yo creo que la sesión ha sido estupenda. Agradecerte a ti tu excelente moderación
y agradecer también a Ángeles García Criado su trabajo como experta y también a José Ángel Jiménez sus contribuciones también. Y yo creo que Paula muchas gracias, o sea, ha sido estupenda tu sesión. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que has definido muy bien la utilidad, el protocolo a seguir y has aportado, yo qué sé, nos has animado a hacer una serie de mejoras y de implementación. No sé si quieres hacer una recomendación a la audiencia que te está siguiendo en este momento, Paula. ¿Algún mensaje final? Bueno, pues de nuevo agradecer la invitación para la charla y animar a la audiencia pues que se atrevan al uso de la ecografía con contraste en el bazo, que es una técnica segura, que es una técnica fácil, que nos va a permitir acortar los tiempos diagnósticos y aunque en algunos casos no vaya a ayudarnos a caracterizar la lesión y vayamos a tener que hacer otras pruebas, pues en muchos casos sí que nos vamos a poder tranquilos y vamos a poder orientar al paciente. Perfecto. Pues yo creo que seguro que contamos contigo en el futuro para seguir el tema, tal como han comentado Ángeles, Tomás y José Ángel. Y simplemente recordaros que mañana tenemos otra sesión de ecografía. En este caso es de la doctora Daisy García de Granollers, que nos va a hablar de ecografía del cuello con potencial renovador. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Paula, gracias Tomás, gracias José Ángel, gracias Ángeles, gracias Dani. Gracias. Que tengáis un gran lunes. Un saludo a todos, Gracias. un abrazo. Adeu. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.